Septiembre 17 del 2020. Hoy día entonces entramos a lo que tiene que ver con la exposición de la teología del pacto. Como recordarán, las últimas 2 semanas fueron la introducción a la historia. Cómo se desarrolla este concepto de teología del pacto dentro de la Reforma. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la cristiandad, que tiene como 2000 años de historia, desde el tiempo de los apóstoles, a partir del siglo II en adelante, cuando ya los apóstoles mueren, vienen entonces los primeros padres de la iglesia durante los 4 primeros siglos. Entonces es lo que se conoce dentro del desarrollo de la historia, los primeros 400 años de desarrollo teológico en cuanto a la doctrina. Uno, por ejemplo, para que se entienda mejor, el concepto de Trinidad. Si leemos las escrituras, ¿no? En el Nuevo Testamento no se va a encontrar ninguna fórmula trinitaria como se conoce ahora, ¿no? ¿Hay evidencia? Sí hay. ¿Utilizan esas evidencias históricas, teológicas que escribe generalmente Pablo? Sí. Porque eso es, diríamos, las cartas de Pablo vienen a ser la carne teológica en donde siglos después se desarrolla lo que se conoce como la doctrina trinitaria y que ha dado lugar a guerras, batallas, no solamente teológicas, sino guerras físicamente. Se mataban por la doctrina de la Trinidad. No sé si usted sabía eso, pero durante los 4 primeros siglos, cuando se desarrollaba el concepto de la divinidad de Cristo, el concepto de la Trinidad, había peleas no teológicas, había peleas de verdad en donde se mataban a obispos, porque estaban en desacuerdo en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Eso es una historia que realmente no se cuenta en la historia cristiana para no hacer ver que somos, o muchos lo ven, equiparan a las guerras musulmanas, pero sí, están los registros ahí. Dentro de la teología del pacto también hubo un desarrollo, y eso ya se habló las 2 semanas pasadas. Hoy día entonces vamos a ver aquellos elementos escriturales que hacen la base o que forman la base de lo que se conoce como la teología del pacto. Es importante porque la teología del pacto viene a ser la columna vertebral para interpretar las escrituras. Usted quiere conocer las escrituras, no solamente conocer, sino entender Génesis, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los escritos, las profecías, todo lo que dice los evangelios, la interpretación que Lucas hace de los evangelios en el libro, en su carta de los Hechos a Teófilo, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro. Entonces hay un cordón, una columna vertebral en la cual, sin esa columna vertebral, entonces no se sustenta nada. Y es la verdad. Entonces, una de las cosas visibles en toda la escritura es los pactos. Y eso es innegable. Eso es innegable. La mayoría, yo creo que no hay, inclusive sectas heréticas entienden que hay un pacto en la Biblia, al menos uno o dos. Porque es la forma como Dios se relaciona con el ser humano y se relaciona con su pueblo. Entendiendo la teología del pacto, usted va a entender las profecías, usted va a entender lo que Pablo enseña, usted va a entender prácticamente los evangelios, cuál es la diferencia entre los evangelios de cada uno de ellos, los sinópticos, Juan, Lucas, cuando escribe su carta a Teófilo referente a los primeros décadas del inicio de la iglesia, después que Cristo asciende al cielo hasta que Pablo es encarcelado en Roma. Inclusive se entiende el libro de Revelaciones que escribió Juan en la isla de Patmos, lo que se llama las 7 cartas a las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias en Asia, que hoy en día, en la actualidad, ya no hay cristianismo ahí, ya está gobernado por musulmanes. Entonces, ¿qué pasó? Inclusive para entender la profecía, la teología del pacto nos ayuda a entender eso también. Eso más, para entender el tema que el hermano tocó del magistrado civil, la teología del pacto también ayuda también en eso. Y nos da a entender. Entonces, si damos cuenta, la teología del pacto viene a ser entonces la forma de conocer, interpretar y entender las escrituras en su totalidad. En su totalidad. Como decía un gran teólogo presbiteriano, Duncan, un gran teólogo,
El teólogo Duncan decía, y dice hasta ahora, el que viene, el que entiende, el que entiende lo que es la teología pactual, prácticamente entendió toda la escritura. Eso es muy importante que usted tome en mente. El que entiende la teología pactual, prácticamente entendió toda la escritura. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto. Vamos a empezar. La tesis de ahora, entonces, empieza diciendo que la tesis principal de este ensayo, o de este curso prácticamente, ¿no? Es esencialmente, y de esta noche, que el nuevo pacto es una nueva administración del pacto abrámico. Eso lo vamos a ver. En el antiguo pacto, ¿no? Se entiende que el antiguo pacto no es en cuanto a la división de nuestra Biblia. Por ejemplo, si usted tiene una Biblia, ¿no? La parte donde hay más al principio se llama Antiguo Testamento y la última parte Nuevo Testamento. A eso no se refiere la Biblia. Esta es una división que vino después cuando se agregó los escritos griegos. Pero dentro de las escrituras, el lenguaje escritural, Antiguo Pacto viene a ser el pacto que Dios hizo con Moisés. Entienda bien eso. No el pacto que Dios hizo con Abraham, sino el pacto que Dios hizo con Moisés. Entonces, cuando se habla de antiguo pacto en su relación con nuevo pacto, se está hablando el pacto con Moisés y no el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 12, 15, 17, 21, 22, 25, 28. No se está refiriendo a eso. ¿Ok? Ahora, si vamos a Génesis 17, ¿no? Vamos a ver en Génesis 17, si tiene ahí su Biblia, tengo aquí esta escritura. Bueno, este es el Nuevo Testamento. Vamos a ver, ¿dónde está esto? Aquí. Ok. Génesis capítulo 17. Ok, dice así. La circuncisión, señal del pacto. Voy a leer Génesis 17, dice así. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, recuerde, mira cómo está escrito Abraham, no tiene H, es Abraham, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gente y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. En inglés la H es J, entonces sería Abraham. En hebreo también es Ham, Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, haré de ti y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Es muy importante que sepa. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Tenga en cuenta esos detalles muy importantes. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjense lo que dice, en vuestra carne. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, eso es muy, muy importante que se tiene que tener en cuenta. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también le daré a ella hijo, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón,
a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Fíjese, versículo 21. El que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, o sea, esclavos, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, fíjese, circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. O sea, hubo mucha sangre. Les circuncidó el prepucio, o sea, hubo derramamiento de sangre. ¿Me entiende? Derramamiento de sangre. Como Dios le había dicho. En Abraham, era Abraham de 99 años, 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ahora, no sé si usted ha leído comentarios del Talmud, comentarios del Mishnah, ¿no? Hebreos, yo los he leído. Y es interesante como algún día tal vez lo voy a leer, los comentarios de lo que dicen de este específico momento en donde Abraham de 99 años corta su prepucio para tener la señal de 99 años. ¿Ok? Eso es muy importante que sepa esto. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. O sea, también tuvo el sello, pertenecer al pacto. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Todos los varones de su casa, nacidos en su casa, o sea, desde niños, nacidos hasta grandes. Y él comprado del extranjero por dinero, o sea, el esclavo, fueron circuncidados con él. O sea, hubo derramamiento de sangre. Ya se imaginarán, fue corte físico del prepucio, todos los varones, desde niños hasta grandes. Por eso un comentador hebreo, bien interesante, el comentarista hebreo dijo, mi religión, dice él, el judaísmo es una religión sangrienta. Entonces, ¿por qué? Bueno, empezó con Abraham. Todos los varones, desde niños hasta grandes, fueron circuncidados. O sea, ya se imaginan la escena, sangre y prepucios donde sea, y al mismo tiempo, cuando se hacía sacrificio de toros y corderos, era pura sangre. No sé si usted entró una vez a un lugar donde sacrifican a vacas y a toros comerciales para consumo humano, es sangre. Así exactamente era cuando se sacrificaban a más de 500 toros en un día en el templo de Jerusalén. Un toro no es un toro tamaño de un chihuahua, es un animal grande. Imagínase 500. Por eso decía este autor hebreo, la religión hebrea es una religión sangrienta por los sacrificios. Increíble. Pero eso nos da a entender lo siguiente. Número uno, Génesis 17 está dividido, ¿no? En 4 partes. Uno, Dios habla con Abraham del 1 al 16. Luego Abraham responde a Dios, 17 y 18 versículos. Luego Dios responde a Abraham otra vez, 19 y 21. Y luego Abraham circuncida a su casa y esclavos, 22 a 27. Ahora, esto es el fundamento de la casa. Ahora, entiende esto, porque si aquí usted no entiende, no va a entender después lo que se va a seguir estudiando cuando Pablo habla en sus cartas referente al pacto que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob tiene en Jesucristo para con Israel y para aquellos que creen en el Mesías, llamados cristianos. Inclusive, Génesis 17 es el tema principal
cuando uno estudia el libro de los Hechos. El mensaje de Pedro en los primeros capítulos es prácticamente Génesis 12, 17, 15, 21, 25, 28. El mismo pacto que se confirma con Isaac y con Israel, que más tarde cambia su nombre, ¿no?, de Jacob a Israel. Entonces, ese es el fundamento para empezar la teología del pacto. Si no se entiende esto, no solamente no se va a entender el Nuevo Testamento, es la verdad. Ese es el gran error entre los amigos evangélicos del siglo XIX, XX, porque ellos no nacen de aquí. El evangelicalismo no es pactual, no es confesional, no es reforma, prácticamente es una religión huérfana de origen norteamericano. Los anabautistas no son reformados, nacen en el tiempo de la reforma, pero ellos no entienden lo que significa la teología pactual. Por eso que ellos rechazan todo lo que tiene que ver con esto. Son independientes, son autónomos, hasta cierto punto eso lleva a que ellos tengan ideas del punto de vista cristiano ortodoxo heréticos, o sea, que no son aceptados, ¿no? En cuanto, y eso se va a ver más adelante, la historia tiene mucho que contar. Cuando estoy en el seminario bautista aquí en California, uno de los temas que uno tiene que llevar historia de la iglesia cristiana, el periodo bautista, cómo se inicia el movimiento bautista hasta este momento, cómo nace en Europa, se extiende en Europa y viene a los Estados Unidos, cómo en Estados Unidos se expande a tal punto en que tiene poder no solamente religioso, pero político. Muchos presidentes de aquí de los Estados Unidos fueron bautistas. Y una de las cosas que se entiende ahí y que yo he visto, y me doy cuenta ahora que soy reformado presbiteriano, es que ellos no entienden lo que es la teología pactual. No se enseña casi. No se enseña. No se enseña. Peor si es un evangélico, porque el evangelicalismo no sabe esto. O sea, es como que usted le habla de algo y no le entiende lo que está hablando. Entonces se tiene que reeducar al evangélico. Reeducar en cuanto a lo que tiene que ver con la teología. Ahora, cuando vamos a Jeremías capítulo 31, no, Jeremías capítulo 31, si abre su Biblia en Jeremías, Antiguo Testamento. Estoy aquí utilizando la internet, el milagro de la internet. Ok, capítulo 31. Ahí habla sobre el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Entonces, la expresión nuevo pacto en Jeremías 31 aparece en el versículo 31. Veamos lo que dice Jeremías 31, 31. Dice así. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ese es un término muy, pero muy importante también, que se tiene que tener en cuenta, ¿no? He aquí vienen días, ¿no?, que dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, el nuevo pacto dice, no será como el pacto que corté con los antepasados en el día en que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso dice el versículo 32. Dice, no como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos, ¿no?, de la casa de Israel, de la tierra de Egipto, perdón, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, Israel, la esposa de Yahweh. Entonces, el pacto que ellos dejaron, ¿no? Versículo 32 dice, el pueblo de Israel invalidó el pacto que Dios, Yahweh, hizo con Israel. Ahora, Jeremías hace una distinción explícita entre el próximo nuevo pacto, ¿no?, y los eventos redentores que vienen, que siguen a ese nuevo pacto. En Éxodo, el Éxodo que culmina con el pacto mosaico de Yahweh en el Sinaí, el nuevo pacto se contrasta con el nuevo pacto, con el pacto mosaico, que el versículo 32 califica como un pacto que se rompió. Eso es muy importante tener en cuenta. Porque cuando se entiende, cuando se va a leer el Nuevo Testamento, ¿no?, Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, y luego cuando Pedro, especialmente el libro de los Hechos, es
fundamental. Si usted quiere entender el Nuevo Testamento, usted tiene que entender lo que está pasando en el libro de los Hechos. Porque si usted no entiende los sucesos en el libro de los Hechos, usted puede leer la Biblia como quiera, pero no lo va a entender, porque hay un contexto. Hay un contexto inclusive que explica los viajes de Pablo, que explica las cartas de Pablo, que explica por qué Pablo escribe lo que escribe a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a los gálatas, a los filipenses, a los efesios. Todo eso tiene entonces un origen narrativo, histórico, teológico, interpretativo del Antiguo Testamento cuando se estudia el libro de los Hechos. Por ejemplo, el mensaje de Pedro. Los primeros 3 mensajes de Pedro en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Hechos, ¿cuál crea el texto que Pedro usa para hablar al Sanedrín, a los doctores de la ley, a los saduceos, a los sumos sacerdotes en Jerusalén? Génesis, el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso él dice, hermanos, el Dios de nuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nombre pactual. Así como Dios habló a Moisés. Hay un vínculo teológico ahí. Cuando el salmista dice eso, hay un vínculo teológico ahí. Cuando los profetas hablaron de de que Dios preordenó desde el principio que enviaría a su Mesías, a su Hijo, a quien ustedes lo negaron, a quien ustedes lo entregaron, a quien ustedes lo crucificaron, directamente una acusación profética de acuerdo a las escrituras que estuvo preordenado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la aplicación teológica que hace Pedro es prácticamente pactual. Si Dios no hubiera hecho el pacto que Dios hizo con Abraham y con Isaac y con Jacob, no hubiera mensaje del Evangelio. Pedro no podría haber inclusive hecho la conexión teológica en cuanto a lo que tiene que ver el mensaje del Evangelio y por qué Jesús dio la promesa del Espíritu Santo y por qué Él se constituye en el Hijo de Dios, que el Padre lo resucitó y lo exaltó hasta sentarse a su diestra en los cielos. Entonces, fue el mensaje que en el capítulo 4 trae como consecuencia la primera persecución del Sanedrín, de los oficiales en contra de la iglesia, de Pedro y Juan diciéndole, bueno, en realidad, sí, la gente le sigue, pero no nos conviene políticamente, porque vamos a perder el poder de la base del pueblo. La gente le sigue, el pueblo va con ellos. Tengo una idea. Hay que amenazarlos. ¿Saben qué? Ya por favor no prediquen más bajo la autoridad de ese Jesús. O sea, en el nombre. El nombre significa bajo la autoridad. Ya no queremos. O sea, el magistrado del Sanedrín judío prohíbe, les tapa la boca y les amenaza que no hablen más, aunque ellos sabían muy bien que no hicieron nada malo. Y Pedro y Juan obedecieron. Mentira, no obedecieron. Dijeron, juzguen ustedes. O sea, le estaba diciendo, les cambió la moneda. Bueno, aquí está la ley de ustedes. De acuerdo a su ley, ¿creen ustedes que es justo que nosotros obedezcamos a ustedes en vez que a Dios? Les cayó la boca. Les cayó la boca. Exactamente, ¿por qué? Porque había un pacto ahí. Jesús les dijo, ustedes quédense en Jerusalén porque serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Mis testigos. Y estaban cumpliendo eso. Entonces, había un mandato. El mandato era obedecer a Cristo o obedecer al Sanedrín. ¿A quién se va a obedecer? Ramificaciones políticas, bastante. Bastante. El gobierno le está diciendo, ya no prediquen de ese Jesús. Los discípulos dijeron, hay otra ley superior a los de usted. Esa ley nos dice
tenemos que ser testigos. No podemos callar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces, todo eso tiene una base pactual para entender por qué dijo eso. Si no hubiera esa base pactual, Pedro y Juan no hubieran podido predicar el Evangelio, porque todo el contexto teológico del mensaje de Pedro parte de Génesis. Léanlo, ahí está. Menciona el pacto que Dios hizo con Abraham y él utiliza la fórmula pactual abrahámica. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque es el mismo nombre que Yahweh, Dios le dijo a Moisés cuando le dijo, ¿se acuerdan? ¿Qué le diré a mis hermanos cuando me pregunten el nombre de tu Dios? Y Dios le dice, así le dirás a los hijos de Israel. El Dios de Abraham, fíjese, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre para siempre. Entonces, Pedro usa ese lenguaje pactual para su mensaje del Evangelio para el pueblo de Israel. Entonces, está la conexión clarísima, clarísima, que el mensaje del Evangelio es un mensaje abrahámico. Por eso Pablo dice en Gálatas, capítulo 3, que somos hijos de Abraham por la fe. O sea, Gálatas 6 concluye el Israel de Dios. O sea, el verdadero Israel somos los que estamos en la fe en Jesucristo, la misma fe que tuvo Abraham. Ahora, es un concepto teológico muy importante para entender justamente esto, la teología pactual, ¿no? Ahora, Jeremías continúa calificando las diferencias entre el antiguo y nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, Yahweh pondrá la ley dentro de ellos, es decir, escribirá en los corazones. Yahweh será su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, versículo 33, Jeremías 31 es importante para conocer la teología del pacto porque ahí Dios, Yahweh, está diciendo, yo seré su Dios, mire el genitivo, ¿no? Su Dios de ellos, o sea, posesión, su Dios, ellos serán mi pueblo, mi pueblo. O sea, hay una relación pactual. Yo soy no solamente el Dios impersonal, yo soy su Dios. Ellos no serán un pueblo, ellos serán mi pueblo. Eso es muy importante para entender. Entonces, bajo el nuevo pacto ya no habrá necesidad de que uno le diga a otro, conoce a Yahweh, porque todos ya lo conocerán, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más su pecado. Ahora, este texto es mal interpretado por muchas sectas heréticas, incluyendo los movimientos y las sectas evangélicas, porque dicen, bueno, si se dan cuenta, aquí dice, no hay necesidad que nadie le enseñemos a uno, entonces yo voy a agarrar mi Biblia, ¿no? Y yo voy a leerlo y lo voy a interpretar como yo quiera. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los rituales del pacto. En otras palabras, en el antiguo pacto tenían que traer un becerro o un palomillo al más pobre para hacer sacrificios. Entonces uno dependía del sacrificio que hacía el sacerdote en el altar. Bueno, en el nuevo pacto no hay que traer ni toro, ni becerro, ni cordero, ni cabra, ni polluelos, ni palomillas. Nada absolutamente. Es la relación por fe en Jesucristo. Entonces, la diferencia sustancial entre el antiguo y el nuevo pacto es visible. Y eso está en Jeremías 31. Entonces, si consideramos la naturaleza del nuevo pacto, como lo prometió Jeremías, podemos ver, sin embargo, que no es absolutamente nuevo en realidad el nuevo pacto, es nuevo en relación a Moisés, pero no a Abraham. Eso se tiene que ser la diferencia. Entonces, cuando alguien le dice antiguo pacto, usted no tiene que pensar en la división de su Biblia. Tiene que pensar entre el pacto mosaico, que es antiguo y obsoleto, y el nuevo pacto en Cristo, que es nuevo y permanente. No con el pacto abrámico, porque el pacto abrámico sigue, se cumple en Jesucristo, y como dice Pablo, somos hijos de Abraham. No de Moisés, fíjese. ¿Se da cuenta que Pablo no dice somos hijos de Moisés? Dice somos hijos de Abraham, Gálatas capítulo 3.
porque los que son de fe son hijos de Abraham. Eso lo dice. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico solamente fue temporal. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Es temporal. El pacto que Dios hizo con Moisés es temporal. Por eso dice, inclusive detrás de ese pacto hay un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque en realidad nadie fue salvo guardando la ley. Era imposible. No existe nadie. No existió, ni existe, ni existirá alguien que se haya justificado delante de Dios habiendo guardado la ley. No lo hay. Más bien, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, capítulo 4, sirvió como un ayo, ¿no? Como una nodriza, la ley para llevarnos a Cristo. Quiere decir, nos preparó para apuntar a Cristo. Una vez que cumple su función, esa función de la ley, porque en realidad la ley no justificó a nadie. Justifica si la cumplimos al pie de la letra. Pero la pregunta es, ¿quién cumple la ley? Nadie. Santiago mismo dice, el que viola en un precepto la ley, violó toda la ley. Así que la idea de que la ley me va a justificar, no nos va a justificar. No porque es imposible, sino porque nosotros no podemos guardar la ley. No podemos. Si fuéramos perfectos, Cristo no hubiera venido, porque ya hubiéramos sido justificados por la ley. Entonces, cuando la Biblia dice en Salmo 119, todos los salmos, cuando habla tu ley es perfecta, yo amo tu ley, oh, que tu ley me haga justicia. Exacto, esa es la ley, pura, justa y santa, pero no nos justifica porque somos imperfectos nosotros de poder cumplir la ley. Y además la ley no tiene poder para decir, bueno, si tú no cumples mi ley, yo te voy a ayudar a que me cumplas. No, no dice eso. Es imposible. Por eso dice Pablo en Corintios, la letra mata, no el estudiar. Los amigos pentecostales dicen, bueno, estudiar mucho la letra mata. No, no se refiere a eso. Se está refiriendo al sistema del antiguo pacto de la ley. Pero mata no porque fue para matar, sino porque al tratar de cumplir la ley, encontramos que no podemos cumplirla. Y estamos bajo la ira de Dios. Romanos capítulo 4 y capítulo 3 es básicamente eso, ¿no? Por tanto, lo que sea nuevo sobre el nuevo pacto no puede significar nunca que nunca sucedió antes, o que nunca antes fue prometido, o una relación con Dios, o un estado espiritual que nunca haya existido antes de la historia, ¿no? Porque Yahweh fue Dios para Abraham y sus hijos durante la mayor parte de los 500 años anteriores a Moisés. O sea, cuando dice nuevo, no significa que no hubo, sí hubo. Sí hubo la relación de Dios pactual antes de Moisés con Abraham, con Isaac, con Jacob, con sus hijos. O sea, Dios siempre estuvo en su historia, de acuerdo al concepto, a la narrativa bíblica, en donde se relacionaba con su pueblo. No lo entendían, tal vez, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Ahora, este pacto, las promesas del pacto abrámico, que ya se habían expresado en relación con la tierra y un pueblo nacional, ¿no? Génesis capítulo 12 y 15, también hay promesas nacionales y de tierra en el capítulo 17, se expresaron en un pacto nacional temporal inaugurado en el Sinaí. Cuando en el capítulo 17 de Génesis habla, te daré esta tierra, hay un pacto también que se relaciona en el aspecto nacional que se cumple cuando Dios llama a Moisés 500 años después. Por eso es muy importante que usted sepa esto. Muy importante porque eso nos ayuda, por eso le dije al principio, entendiendo la teología del pacto, uno entiende lo que sucede después de la narrativa bíblica. Ese pacto nacional, sin embargo, no agota las promesas del pacto de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3, ¿no?, que el pacto nacional israelita sinaítico, el pacto mosaico, era una adición temporal, un codicilio agregado a las promesas abrámicas. Ese pacto nacional temporal expiró con la muerte de Cristo. Y eso lo enseña Colosenses y Hebreos. Es interesante porque cuando uno estudia el libro de Hebreos, ¿no?, en la Biblia, muchos no saben quién es el autor, aciertan, muchos ponen a Pablo, a Apolos o a alguien más. Creo yo, ya que no hay nada decisivo en quién es, y hay los eruditos se pelean para poner nombre,
Yo no me peleo en cuanto a quién es el autor. Creo que fue Pablo, ¿no? A mi entender, ¿no? Pero lo que dice Hebreos es justamente, ¿no? Justamente eh, cómo va desapareciendo el antiguo pacto. Es muy importante porque está en la transición, ¿no? De eh, uh, que se está desapareciendo el antiguo pacto mosaico y dando entrada al nuevo pacto. Es lo que está diciendo, o sea que las promesas nacionales terminan, expiran en la muerte de Cristo. Otra cosa a tener en cuenta es que las promesas de Jeremías 31 están en categorías mosaicas, tipológicas, proféticas. Necesitamos leerlo de la misma manera que leemos literatura profética en general. Los profetas del antiguo pacto estaban escribiendo al pueblo del pacto nacional de Dios las promesas que esperaban sus actos y palabras salvadoras en la historia, principalmente en la encarnación de Dios, el Hijo, fueron emitidas en términos mosaicos. O sea, en otras palabras, para entender Jeremías 31, que habla sobre el nuevo pacto, hay que entender que está escrito en un lenguaje mosaico. Entonces, si no se entiende eso, no se va a entender después. Por eso que muchos no prefieren o se confunden cuando estudian eh, el, el antiguo pacto, el antiguo testamento, porque dicen, no, no entiendo lo que está hablando. Bueno, no se entiende porque está hablando en un lenguaje mosaico, pero detrás de eso está justamente apuntando, ¿no? a su realización en Jesucristo. ¿No? El no reconocer este hecho, ¿no? Da mucha confusión en la interpretación bíblica, teológica bíblica. Por un lado, ha causado que muchos cristianos esperen un restablecimiento del antiguo pacto mosaico en la historia después de la encarnación de Cristo. Eso es lo que sucede con los dispensacionalistas. Si usted no conoce un dispensacionalista generalmente empieza en el siglo XIX con la Biblia de Scofield. Ellos son los que creen, por ejemplo, en el rapto secreto, que va a haber 7 años de tribulación, luego viene en el medio de los 7 años, 3 años y medio, Jesús viene en las nubes, se lleva en un arrebatamiento secreto, 3 años y medio viene después con los que llevaron, entonces hace una guerra con el anticristo. Esa es la teoría dispensacional. Entonces ellos creen que va a haber un restablecimiento del templo de Jerusalén otra vez al final de los tiempos. Ellos son los que creen eso. ¿Por qué? Por una mala interpretación o lectura de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es importante conocer la teología actual, para no caer en semejante clase de interpretaciones que no se conocían antes y que recién en el siglo XIX, 1830 en adelante, comienzan a entrar en lo que en el siglo XX aparece el movimiento evangélico. El evangelicalismo prácticamente viene a ser la esponja de lo que se entiende como el rapto secreto, la gran tribulación, el anticristo, toda esa serie de cosas fantásticas, ¿no? Que la Biblia en realidad no enseña, como ellos dicen, pero una mala interpretación de la Biblia te hace creer en muchas cosas, en muchas cosas. Muy bien. Ahora, en contraste entonces vemos en Jeremías 31 que el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto no es entre Abraham y el nuevo pacto, sino entre Moisés y el nuevo pacto. No, la novedad del nuevo pacto se mide en relación con Moisés, en relación con el pacto nacional hecho con Israel en el Sinaí y no con Abraham. La promesa del pacto de Dios que le dijo, seré un Dios para ti y para tus hijos, esa promesa permanece intacta, única. La promesa no es mosaica, no es una promesa antigua, es una promesa abrámica. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, otra cosa muy importante que hay que entender, y eso se tiene que entender para conocer, no es que antes no había iglesia, y la iglesia empezó recién, hace unos 2000 años. El término iglesia es español. Escuche bien, los discípulos no hablaron español. Ellos no dijeron, Pedro, vamos a la iglesia al culto de las 3 de la tarde. Ellos nunca dijeron, nunca se expresaron así. La palabra iglesia, ¿no? Es la transliteración de la palabra en griego que significa eclesia, los llamados de afuera. Pero ¿de dónde viene la palabra iglesia? Eclesia, si los discípulos eran hebreos, ¿no? Entonces viene de una palabra hebrea, ¿no? Entonces la palabra hebrea, kohel, que significa congregación, asamblea, reunión, ¿no? Aplicado al pacto, significa esta es la asamblea de Yahweh. No parece congregación, denominación, pero es realmente así. Coger esa asamblea, pero relacionado a Yahweh, la congregación de Yahweh, la asamblea de Yahweh.
Ahora, su equivalencia en griego es eclesía. Ahora, los discípulos no estaban pensando en términos de iglesia. Cuando usted lee, por ejemplo, Hechos capítulo 1, 2, 3, 4 y lo demás, se va a encontrar que los discípulos nunca dijeron, bueno, a partir de ahora, Pedro, Juan y todos los demás apóstoles, vamos a fundar la iglesia de Cristo. Hagan un rótulo y pongan iglesia de Cristo. No, absolutamente no. No había eso. Ellos seguían siendo el cogel de Yahweh, o sea, la asamblea de Dios. Por eso dicen a los judíos, hermanos, nuestro padre Abraham, el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora entiende el lenguaje porque ellos decían, bueno, somos iguales que ustedes. La diferencia está en que, pues ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes lo mataron. Pero ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus pecados para que tiempos de refrigerio del Señor venga sobre ustedes y sus pecados sean borrados. Mensaje apostólico puro, sin necesidad de agregar ni quitar nada. Entonces ellos eran la congregación de Israel. Por eso que en Pentecostés, hay una razón por la cual en Pentecostés viene todo eso, ¿no? El derramamiento el cumplimiento de la promesa, cuando ellos hablan diferentes dialectos. Ahora, el punto no es como dicen los amigos pentecostales, el hablar en lenguas o balbuceo, que no fue balbuceos, que fueron idiomas, pero ni siquiera fueron los idiomas el punto. Fue el mensaje que hubo. Porque dice ahí que ellos estaban gladiando gloria a Dios, glorificando al Señor. Capítulo 4 de Hechos, y los demás capítulos vamos a ver que cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Y estaban profetizando y hablando, glorificando a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Recuerda, el Espíritu Santo es Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. No son tres espíritus, es el mismo Espíritu, pero Pablo lo llama Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o a veces simplemente dice, y el Espíritu. Es el mismo, se refiere al mismo Espíritu. Es simplemente Dios trabajando en su pueblo. O sea, Dios no dice, a partir de ahora ustedes son pueblo de Israel, a partir de ahora ustedes son iglesia. No ve así. Eso es una división del punto de vista humana. Ahora, iglesia en español. En inglés es church, en escocés kirk. Por eso los presbiterianos escoceses llamaban a su iglesia the kirk, con K, al final ¿qué? The kirk. Porque ellos decían, somos el the kirk del Señor, de Dios, la iglesia de Dios. En español, iglesia. Pero si queremos ser realmente bíblicos, escritural, somos el cogeo de Dios. Somos el cogeo, o sea, no es que a partir de ahora somos iglesia, ya no. Somos siendo parte del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Coger es pueblo de Dios. En Cristo. Ahora, Pablo lo entendió bien. Por eso Pablo dice, la pared de separación se rompe. ¿Eh? Se rompe. Antes estaban ustedes sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Eso es bien importante. Eso es pactual. Ese lenguaje, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, es pactual. Es pactual. Porque los únicos que tenían Cristo, Dios y esperanza, pueblo de Israel. Y los gentiles y los paganos, ellos no sabían nada. Pero ya la pared de regulaciones se cae. ¿Pero por qué se cae? Cristo. Pero tengo que circuncidarme, ya no. Fe en Cristo. Pero entonces, tengo que hacer sacrificios en el templo, no, tampoco. En Cristo, Él es el sacrificio. El Cordero de Dios. Hebreos, por eso dije, Hebreos viene a ser la transición, como dice aquí. La sangre de machos cabríos nunca quitaron el pecado, no tienen poder. Pero la sangre del Cordero de Dios sí puede hacerlo, por fe. Otra cosa muy importante, por fe. Entonces vemos ahí el cumplimiento de lo que significa la teología pactual. Eso es muy importante. Hebreos es un buen libro para estudiarlo. Es uno de los mejores libros en cuanto a la transición entre el antiguo pacto mosaico y la entrada al nuevo pacto en Cristo. Nos explica desde un punto de vista teológico clarísimo
para entender la teología cristiana en ese aspecto. Sí, eh, por eso se escribió esos libros, por eso se escribieron esos libros, para la doctrina cristiana. Ahora, dice, según el profeta, la esencia de la promesa, de hecho, no es absolutamente nueva, porque habla, seré tu Dios, serás tú mi pueblo. O sea, esa promesa que Dios le hizo a Abraham en capítulo 17, en Génesis, ¿sabe para quién fue hecho y quiénes estamos ahí? Están todos aquellos que estamos en Cristo. Y esto es algo que se tiene que entender. O sea, la relación pactual es importante, eso corre desde Génesis, lo estamos viendo. Nadie puede ser hijo de Dios, nadie puede ser pueblo de Dios si no está dentro del pacto a través de Jesucristo. No, no lo hay. No existe. Es teológicamente y bíblicamente imposible decir, yo pertenezco al pueblo de Dios sin estar en el pacto. No, no existe. No hay. Sería ir en contra de la Escritura, porque la Escritura es clara. Pedro lo dice, lea, estudie, Hechos capítulo 3 y 4. Hermanos israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Pedro no está pensando en términos de iglesia, como se conoce hoy en día, ya sea en el término romano, que es una de la iglesia más antigua, o iglesia ortodoxa, o al final de los tiempos o de los últimos 200 años de las sectas evangélicas. Por eso cuando un evangélico dice la iglesia, yo le digo, ¿cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? Estás hablando de toda la iglesia desde de que hubo siempre desde los apóstoles hasta ahora. No estás hablando de tu secta que empezó hace 5 años. O sea, al evangélico hay que educarle en su lenguaje inclusive. Porque cuando dice, oh, la iglesia de Dios necesita esto. Y yo le pregunto, ¿cuál iglesia te refieres tú? ¿A tu denominación? ¿A la que fue fundada hace 10 años? ¿A esa? ¿O te refieres a la iglesia histórica bíblica que estuvo por más de 2000 años? ¿Cuál tienes en mente? Porque el problema de las sectas es eso. Cuando yo he hablado con los amigos testigos o mormones o adventistas y hablan de la iglesia, yo les pregunto, ¿cuál iglesia tienes en mente? Al mormón le digo, por ejemplo, antes que venga José Smith, ya hubo iglesia. ¿Estás hablando de esa iglesia? Cuando dices iglesia, esa iglesia estás hablando. Ahora, ellos tienen que enfrentar la realidad. Si dicen sí, entonces su secta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque ellos parten de la premisa, ¿no?, de que con José Smith se empieza la restauración de la iglesia. O sea, no había iglesia, era apóstata, lo cual es mentira teológicamente, porque Jesús dijo, estaré con la iglesia todos los días, lo cual significa que la iglesia siempre estuvo. Testigo de Jehová dice lo mismo, cuando vienen, le digo, antes que me digas algo, antes que nazca Razo, su fundador, ¿dónde estaba la iglesia? No quiero perder el tiempo, dime, ¿dónde estaba la iglesia? Se quedan callados. Dicen, no, ¿dónde estaba la iglesia? Porque Jesús dijo, va a estar con nosotros siempre. Si tú dices que no hubo iglesia, bueno, o Cristo es mentiroso, o tú estés mentiroso y estoy perdiendo el tiempo contigo. Pero no vengas a decirme el cuento de que no hubo iglesia, porque sí hubo iglesia. Sí lo hubo. Entonces, la secta siempre, el concepto de iglesia es muy importante para conocer, porque para ellos iglesia no implica el coger del Antiguo Testamento. Siempre hubo iglesia. Iglesia viene de eclesía, eclesía viene de coger, coger la congregación. Entonces la congregación estuvo desde el tiempo de Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón, los profetas, hasta ahora. O sea, la congregación de Dios no empezó necesariamente hace 2000 años. Dios tiene un pueblo. Dios no tiene dos pueblos, como dicen los dispensacionalistas. Israel, pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, no toquéis a mi ungido. Hoy la iglesia por aquí, en caso que posiblemente no salga bien, aquí está, Dios tiene dos novias, la judía y la gentil. No existe eso. No existe eso. Eso es teológica, bíblicamente, una anomalía. No hay. Dios siempre tuvo un pueblo y el pueblo de ahora es el coger del Antiguo Testamento, del hebreo, sino que ahora ya estamos en Cristo. Pablo lo dice. Ustedes antes estaban sin Cristo, antes estaban sin Dios,
Antes estaban sin esperanza. Así dice Pablo. Pero ahora en Cristo, ahora, tiempo presente, ahora, la pared que dividía se rompió y todos somos uno en Cristo. Ese es el cogel de Dios, la congregación. Entonces, cuando usted habla de teología, eclesiología, usted no tiene que seguir el lenguaje que se enseñó y que se enseña dentro del evangelicalismo sectario, que no entiende absolutamente nada de lo que está hablando. Es la verdad, no entiende. La iglesia de Dios, que es la eclesía, y eclesía es coger, es la misma congregación de Dios, sino como dice Pablo, en Cristo ya no hay división, no hay judío, no hay gentil, no hay varón, no hay varona, sino todos somos en Cristo. Eso hace la diferencia entre el antiguo pacto, el nuevo pacto. Vean lo que dice la Escritura. Vean lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué se puede definir, resumir en Jeremías 31 referente al nuevo pacto? Bueno, que es un pacto inmutable, hay una piedad interior, el Espíritu Santo, hay un conocimiento inmediato, ¿no? Y los pecados son perdonados a través de la fe en Cristo. Esas son las características que Jeremías 31 apunta en ese pasaje al nuevo pacto. Ahora, eso viene a ser la introducción de la introducción de la introducción de la introducción de lo que se está estudiando el nuevo pacto. ¿Por qué? O de la teología del pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto en el Nuevo Testamento está en 2 Corintios 3:14. ¿No? Tengo unos 5 minutos más. 2 Corintios 3:14. Mira lo que dice. Esto es fundamental. Y esto lo está escribiendo Pablo. 2 Corintios 3:14. Aquí está. 3:14. Dice así. A ver, 2 Corintios 3:14, sí. Pero las mentes de ellos, cuando dice la mente de ellos, está hablando de los israelitas, se endurecieron. Pablo, fíjese, se endurecieron. Porque hasta el día de hoy, Pablo escribió esta carta, cuando dice hoy, no es 2020. Esto escribió más de 2000 años atrás. O sea, en el tiempo de Pablo, esta carta fue escrita más o menos en el año 50 y algo, antes del año 60. O sea, hasta ese momento, cuando Pablo escribe, dice, hasta el día de hoy, mira lo que dice Pablo, les queda el mismo velo. O sea, Pablo está hablando aquí, recuerde, cuando Pablo escribe esta carta, ya su ministerio está expandiéndose en Asia Menor. Entonces, cuando va predicando el Evangelio, él siempre predicó en las sinagogas. ¿Ok? Pablo predicaba en las sinagogas. Entonces, cuando predicaba en las sinagogas, los judíos no entendían lo que estaba hablando. Especialmente cuando llegaba al punto de Jesucristo, la resurrección. Los judíos, como de corriente, se volvían locos. No entendían. No, por eso que lea el libro de los Hechos. Le perseguían a muerte. A Pablo lo odiaban a muerte, literalmente. Los judíos odiaban a Pablo a muerte. Entonces, cuando él predicaba el evangelio, la resurrección en Cristo, la gente no le entendía. Entonces, Pablo escribe esto en ese contexto y dice, ¿no? Hasta el día de hoy les queda un celo, un velo, o sea, ciegos. Y mire, leen el antiguo pacto, pero no entienden nada. Es lo que está diciendo ahí. Según de Corintios 3:14 dice, cuando leen el antiguo pacto, Pablo está diciendo, no entienden nada de Cristo. Y eso que Pablo les trataba de decir, las profecías se cumplen en Cristo, y los judíos no lo entendían, no porque hablaba chino o otro idioma, él hablaba griego, arameo, pero no le entendían el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. O sea, hay algo serio aquí, hermanos. Hay algo serio
Eso nos ayuda a entender por qué en el primer siglo, antes de la destrucción de Jerusalén, que es lo que escribe la carta Pablo, antes de que Jerusalén sea destruida por los romanos, ellos no entendían nada de la aplicación que Pablo hacía de las profecías del antiguo pacto en Jesucristo. No le entendían absolutamente nada, porque según él había un velo que hacía que los judíos no entendieran absolutamente nada. ¿No? Ahora, los escritores del Nuevo Testamento recogen expresión como Nuevo Pacto de Jeremías, ¿no? La Septuaginta, que viene a ser el texto del Antiguo Testamento en griego, ¿no? Se expresa como un nuevo pacto. Nuestro Señor usa la expresión nuevo pacto como parte de la institución de la Santa Comunión, Lucas 22:20, ¿no? En Lucas 22:20, Jesús utiliza por primera vez ese término, ¿no? Si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, dice así, Lucas 20 dice, ok, más, perdón, dice 22:20, ok, 22:20. ¿Dónde está 22? Aquí está. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, escuchen, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús ya lo mencionó, el nuevo pacto. Jesús está hablando del nuevo pacto a judíos, a sus discípulos, que entendían muy bien que el pacto mosaico es el pacto que Dios hizo con Moisés, donde entregó el pacto sinaítico. Al decir nuevo pacto, está implicando que ese pacto ya es obsoleto. Interesante, por eso que Pablo dice en su carta de 1 Corintios de que haced esto siempre en memoria mía. O sea que es un sacramento. Recordar que estamos viviendo ya no en el antiguo pacto, sino que en el nuevo pacto. Y eso ha sido desde el principio. Mira, Hechos capítulo 2. La Eucaristía se practicó desde el principio. El partimiento del pan. Eso es justamente la aplicación. Ellos entendieron la teología del pacto sin llamarlo teología del pacto. Y eso es la vida de la iglesia. Entonces, ese fue el mensaje de Pedro. Cuando usted lee Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, usted va a ver ahí el delineamiento de la teología del pacto. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo expande? Esteban, capítulo después de Hechos. Una exposición magistral del nuevo pacto, cuando Esteban, ¿no?, da el mensaje del Evangelio desde el punto de vista antiguo testamentario a los que le estaban, a los sacerdotes, al Sanedrín. ¿De dónde sacó ese concepto? ¿Se acuerda que Jesús cuando estaba acá dijo, después de su ascensión, ellos dijeron que Jesús desde los profetas y los salmos comenzó a decir todo lo que ellos escribieron de mí? Ahora, recuerden, los evangelios nos narran eso, pero no nos dicen los detalles. Lucas nos da un resumen del resumen que Pedro le dio. O sea, el resumen que Pedro le dio fue el resumen de lo que él miró, le da un resumen a Lucas y Lucas resume más el resumen que Pedro le dio cuando sucedió el evento. O sea que si de 100 palabras le dijo Pedro, Lucas nos da unas 10 palabras. Por eso que él mismo dice en su evangelio, en Hechos, dice, y otras muchas palabras más, dijo. Bueno, no sabemos cuáles son esas otras muchas palabras. Vamos a morir sin saber cuáles fueron, pero hay muchas otras palabras que dijeron. Entonces, Jesús dijo muchas cosas más. Entonces, todo eso lo sacamos. ¿Cómo podemos saber qué es lo que dijeron? Por el mensaje de Pedro, por el mensaje de Juan, por el mensaje de Esteban, por el mensaje de los apóstoles. Cuando escriben, nos da la idea de lo que Jesús les enseñó a ellos. Porque ellos no lo inventaron. Entonces, si no lo inventaron, ¿de dónde siguieron esos mensajes? De Jesús.
de Jesús. Entonces, aparte de los evangelios, tenemos el testimonio de los mismos discípulos que escribieron de lo que escucharon de Jesús después de su ascensión en el camino de Maús, cuando se presentó delante de ellos con pruebas indubitables y comió pan, comió pescado y tenía sed. Ahora, todos esos detalles hay que entender cuando se lee la narrativa de los evangelios, porque el que está escribiendo, muchos no estuvieron ahí, otros sí, pero no pusieron todo lo que vieron. Pero lo que pusieron es lo que sabemos. Es interesante, pero son esos detalles que nos ayudan a nosotros a leer entre líneas y detrás de lo que está diciendo los documentos del Nuevo Testamento. En la teología del pacto es importantísimo, 2 Corintios capítulo 3, Pablo está diciendo ahí que ya no hay antiguo pacto y que los judíos, antiguo pacto el mosaico, y que los judíos de su tiempo, hoy, por eso dice hoy, de su tiempo, y ahora también es lo mismo, hay un velo que les ciega, que no les hace entender a Jesucristo. Interesante, o sea, hay cosas que escritas hace 2000 años se ven en la realidad hoy. Eso se recuerde, iglesia es la eclesía. Eclesía es la palabra griega de acoger, que es palabra hebrea, que es la congregación de Dios. Entonces, cuando Pedro dice en la iglesia de Dios, cuando Pablo dice, bueno, Pablo no escribió iglesia, es transliteración en español a las iglesias en Cristo. Pablo no tiene en mente la iglesia que empezó en este momento. Pablo tiene en mente el cogel de Dios, la asamblea de Dios que empezó desde Abraham, desde Isaac, desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y todo hasta ese momento. O sea, en otras palabras, Pablo, en su mente de Pablo, que nunca habló español, no es iglesia. Escribió eclesia, pero como traducción del hebreo, cogel. Entonces él está diciendo al cogel asambleas en Galacia, Filipos, Éfeso, Corintio, Roma, Tesalónica, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora, todo eso es muy importante que hay que entender en cuanto a lo que tiene que ver con la teología del pacto. Ahora, me faltan 10 hojas más, pero ya el tiempo es 8:18 y yo creo que ya es tiempo de cortar. Entonces voy a dejarlo aquí, ¿no? Si alguien tiene una pregunta, lo pueden hacer. De todas maneras, el documento está aquí, lo voy a hacer a repartir a ustedes. Así que termino en este momento con lo que tiene que ver esta exposición de la teología del pacto, diría la primera parte.